Buenas noches, sesión de Historia, Buenas noches. tercer nivel básico, Centro Vocacional de Adultos San Alfonso, como bien muestra la imagen, junto al profesor Luis Herrera. Tenemos la clase del día 7 de octubre ya, avanzado nuestro año 2020. Profesor. Bien, doy la bienvenida a todos los estudiantes. Esperar que esta sea una clase agradable para todos y podamos participar de ella, porque el tema que nos convoca hoy tiene que ver con esa acción de participar. Vamos a hablar mucho con este concepto hoy. Bien, primeramente mostrarle el colegio, ¿verdad? No sabemos si la situación va a mejorar como para volver en forma presencial al establecimiento, ¿ya? Pero esperamos que sí. ¿Alguien me puede decir lo que es eso? ¿Qué puede ser? El martillo. No, el martillo. Es un martillo. Estamos hablando de un profesor que está castigando a un niño. Ya, un profesor que está castigando al niño. ¿Podría ser otra situación? Que el niño duro como un clavo, hay que pegarle con un martillo, así. ¿Eso? Puede ser. Sí, Bien. Eso puede ser. Esta es una imagen, ¿verdad? Que muestra cuando nosotros opinamos de los demás sin conocer a veces a los demás, ¿ya? Juzgamos. Esto el martillo tiene que ver con la justicia, con juzgar al otro. Por lo tanto, yo quiero empezar con una frase, ¿verdad? Que dice, juzgar a una persona no define quién es ella, define quién eres tú, ¿ya? Y generalmente nosotros hablamos de los demás, pero ese hablar muestra cómo somos nosotros, ¿verdad? Y eso hay muchos casos que nosotros lo podemos sacar a la luz aquí. Con esta frase vamos a iniciar el tema de hoy, que tiene que ver con el sistema democrático en sí, ¿ya? Hoy vamos a, primeramente, decir que los encargados de esta sesión son Luis Herrera y el profesor Christopher Ferraris, que no está en este momento, pero él también es parte de nosotros, el profesor Cristian Villarroel y los tres correos para las tareas que aún están pendientes, desde electricidad y historia, e historia. Para hoy tenemos un gran objetivo que hemos estado trabajando ya hace una clase atrás, que tiene que ver con vincular los fundamentos éticos de los derechos humanos con el sistema democrático y los instrumentos que garantizan los derechos de las personas en relación con deberes y responsabilidades individuales. Eso es general, ya tiene que ver con este tema de cómo se gobierna en democracia y cuáles son nuestros deberes y responsabilidades, ¿ya? Para hoy, la clase de hoy, vamos a hablar cuáles son los principios de una democracia. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de una democracia? ¿Y por qué ellos? Vamos a conocer qué factores, ¿verdad?, que están en nuestra sociedad amenazan a esta democracia que se quiere entablar o establecer como forma de gobierno. Además, vamos a conocer las formas de participación de los ciudadanos. Vamos a recordar el concepto de ciudadanía, ¿verdad? ¿Y de qué forma puedo yo participar? ¿Cuáles son las formas que me ofrece el sistema en donde yo puedo intervenir, puedo colocar mi opinión? ¿Ya? Con eso vamos, primero, vamos a ver cuáles son los principios que sustentan este sistema de gobierno o esta forma de gobernar en donde nosotros como sujeto de derechos tenemos la posibilidad de opinar, ¿ya? Tenemos principios, ¿verdad? ¿Qué son los principios?
Eso es lo primero. ¿Qué es un principio? Algunos dicen por ahí, no, este gallo no tiene principios, hace lo que quiere. ¿Qué significará entonces principios? Pueden opinar si ustedes quieren, ¿ya? ¿Qué significa entonces que algo tenga principio o sea de principios? ¿Alguien? ¿A qué le suena la ¿Alguna palabra? idea? Independiente del contexto de la democracia. Claro. ¿Qué significa la palabra principio? Cuando yo le digo, vamos a partir, ¿por dónde partimos? Por el principio. Por el principio, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Este vocablo. Bien. Entonces, aquí principio es como la base, es como desde aquí en adelante, desde ahora ya, el primer paso, lo mínimo que debe haber, ¿verdad? Dice, vamos a salir, ¿qué hace usted? Lo primero, para yo salir de algún lugar tengo que ponerme de pie, no puedo salir sentado, a no ser que esté en una condición distinta, ¿ya? Los principios sugieren algunas normas o ideas, ¿verdad? Que nos rigen a nosotros o rigen nuestra conducta, ¿ya? Cuando usted habla de alguien que no tiene principio, es porque ese personaje se saltó algo que no estaba dentro de algo correcto, ¿verdad? No lo hizo, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, hace un tiempo, hubo una persona que falsificaba unos quesitos para venderlos, no sé si se acuerda? Que es una estafa re grande, le vendía las cosas. O la persona que hizo la estafa piramidal, bueno, alguien que anda estafando por la vida, ¿le parece a usted alguien de principios? Por supuesto que no, profe. Exacto, ¿por qué? Porque esa persona no parte desde ningún punto mínimo. Si yo le propongo a la mayor parte de ustedes, mira, ¿sabes qué? Hagamos una estrategia para defraudar, no sé, pasemos por todos los puestos de la feria, inventemos una inversión y le decimos a la gente que ponga, no sé, 200 lucas, pero nos vamos después. Usted me puede decir que es buena idea o mala idea, pero ¿quién de ustedes me diría, ¿sabéis qué, profe? No, eso no se hace porque no tenéis que andar sacándole la plata a la gente. O alguien me diría, ya, pero vámonos mitad y mitad. Claro, y generalmente dice uno, dice, como no, dice, diga. No, son opiniones para recibir bien, hay que obrar el bien. Ya, perfecto. Eso es un principio, usted parte desde ahí. Y dice, bien, Claro. yo mi vida la voy a conducir de esta forma. Si quiero que el universo me entregue algo bueno, le voy a dar algo bueno al mundo. Sonríe para que te sonrían, sea amable para que se dé cuenta. Ese es como el principio. Sus principios. Desde ahí usted parte en su conducta, el actuar diario. Y este es el actuar diario. Bien, además, ya, esto, uno de los principios, ¿verdad? Tiene que ver con soberanía popular. ¿Qué significa este concepto? Así que parece ser extraño, pero no es tan extraño si uno lo entiende, pero no es extraño. ¿Qué creen ustedes que significa soberanía popular? ¿Qué significa cuando Chile tiene soberanía sobre su territorio? ¿Qué significará eso? Es como la tierra, una cosa así. ¿Cómo? Cuando uno es propietario de algo, el gobierno, como gobierno, es propietario. Ya, después iba la palabra. Cuando propiedad de algo, ¿sí o no? Una cosa así. Cuando usted es propio de algo, Claro, no, o sea, no el gobierno, sino la nación. la nación tiene como el derecho sobre eso.
Claro, profe, sí. Soberanía. Ya, soberanía, o sea, Chile tiene soberanía sobre un territorio largo y angosto, ¿verdad? Ya, significa que Claro. tiene alguna especie de gobierno o gobierna sobre algo. El concepto de soberanía popular fue como instalado aproximadamente en 1700 por ahí, cuando Estados Unidos se independiza y ellos crean una especie de carta y ellos mencionan este concepto. Y hablan de que el ciudadano común tiene algunos derechos o algunas, eh, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, no son regalías, tiene como algunas cosas propias que él debe hacer o debe proteger, ¿ya? En este caso, la soberanía popular es el tener la posibilidad de opinar sin que nadie le restrinja. Eh, Tiene la posibilidad de hacer algo propio. El pueblo puede establecer algunos conceptos que puede actuar en ellos, ¿ya? Soberanía es pertenecer o ser parte o tener parte en algo, ¿ya? Aquí se habla de que el sujeto o las personas o el ciudadano común puede puede o debe ser sujeto de derecho. Sujeto de derecho, que lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, eh, que él tiene como el derecho de ser juzgado por la ley. No puede saltarse la ley sobre una persona. O sea, si yo encuentro a alguien que está haciendo algo indebido, él tiene el derecho de ser juzgado por la ley. No puede venir a decir, no, sabe que él lo hizo mal y lo castigamos. Por lo tanto, esa potestad el ciudadano ya lo ha ganado, ya lo tiene. Ese es un principio. Yo no puedo juzgar a cualquiera mientras, si yo no lo puedo, si yo no lo juzgo por la ley. ¿Ya? El segundo principio tiene que ver con respeto a los derechos humanos. ¿Ya? También, aproximadamente en 1776, se nombra este concepto, esta frase, derechos humanos, y empieza a aparecer en la historia de que los humanos, por haber nacido, tienen algunos derechos. Y efectivamente, Estados Unidos, cuando se independiza, también en su carta que logra establecer, dice que los derechos humanos deben ser respetados. Dos cosas fundamentales, ¿cierto? Que el ser humano, el ciudadano puede ser juzgado por una ley y puede tomar algunas decisiones propias, y otro, que los derechos de ese ser humano sean respetados por cualquier estamento del Estado. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Significa que el Estado de Chile, por ejemplo, si a usted lo juzgan por algo, tiene que ser bajo la ley. Y juzgarlo en eso tiene que respetar sus derechos. Por eso, cuando a una persona lo detienen, ¿qué le leen primero? ¿Qué es lo primero que sale? Le leen los derechos. Usted tiene derecho a, ¿verdad? Pero esto se remonta a muchos años atrás. Fíjense que antes de Cristo, aproximadamente el año 5 antes de Cristo, imagínense, el año 5 antes de Cristo, son muchos años, ¿verdad? Ya se hablaba de este concepto de democracia. Vamos a hacer un poquito de historia en esta parte, ¿ya? Ya se hablaba de democracia. Y en ese entonces, los griegos fueron como los primeros que empezaron a vivir de esta forma. Después fueron los romanos, pero lo hicieron distinto.
Los griegos decían que y Roma, en distintos años, primeramente los griegos dijeron, bien, nosotros vamos a llamar democracia a un sistema y lo vamos a utilizar. Ellos utilizaron el concepto de democracia directa. ¿Qué significa? Ellos decidían qué reglas poner sin tener a nadie que participara de esto. En nuestros tiempos, si es posible sacar una ley para alguna cosa, ¿qué se necesita ahora? Se necesita que muchos se coloquen de acuerdo, que venga un representante probablemente de cada partido y discuten esta ley. Grecia no lo hacía así. Grecia, en este caso, el personaje que estaba gobernando decía, vamos a establecer esta ley y se aplicaba. Pero ¿qué pasaba con Roma? Roma un poquito después de Grecia, ¿qué pasaba con ellos? Ellos también empezaron a ver este tema de la democracia, de cómo establecer o cómo gobernar, pero ellos utilizaron otro concepto. Democracia representativa o indirecta. ¿Qué significaba para ellos? Y aquí hay dos grandes diferencias. Roma, como era extenso en el territorio y tenía muchos pueblos bajo este dominio, eso le hacía que los participantes del Imperio Romano, ellos tenían que juntarse para votar. Desde aquí, Roma no elegía entre cuatro paredes las reglas, por lo tanto, existía la votación. Entonces, habían representantes de algunos sectores que podían ir a un lugar representativo y votar por alguna ley. Entonces, Grecia, al contrario de Roma, lo hacían distinto. Uno, se juntaba el emperador o el rey y decía, esto se va a hacer. En cambio, Roma, ¿qué hacía? Juntaba representantes y discutían la ley. Lo más cercano a nuestros tiempos, ¿quién cree que está? ¿Grecia o Roma? Roma. Roma, ¿verdad? Roma. Roma, ¿verdad? Ellos buscaban representantes, se juntaban en un lugar y discutían la ley. ¿Ya? Para que, imagínense, año 5 antes de Cristo, y recién en el siglo XX se está poniendo de moda la democracia. Siglo XX. O sea, más de 2000 años después, ¿verdad? Recién se está utilizando una forma de gobernar distinta. Y en esto hay algunos hitos importantes. Yo les hablaba de la independencia de Estados Unidos, pero antes que Estados Unidos, en 1215 antes de Cristo, o sea, cuando habían reyes, ¿verdad? Y había nobles, aquí aparece un concepto en que el derecho de los nobles, ¿ya? Que tenían derecho a ser juzgados por un tribunal. Mire qué curioso, en ese tiempo, 1215 después de Cristo, aparece aquí que ellos, para yo ir a arrestar a un noble, tenía que ir con una orden. Por lo tanto, aparecen hitos o acciones que actualmente se hacen. Si yo voy a arrestar a alguien, tengo que ir con una orden. Obvio, dice usted, pero en el 1200, después de Cristo, ya existía eso, hace muchos años atrás. Después viene, de ahí de 1200 nos saltamos a 1700, aproximadamente 1700, casi 500 años después, de Cristo. Cuando Estados Unidos se independiza, recién aparecen otros conceptos, como cuáles, como por ejemplo aparece el concepto respetar los derechos de las personas. Una frase, ¿ya? Aparece la palabra dignificar, de dignidad, aparece el concepto de soberanía popular, en donde el ser humano
por haber nacido en algún lugar, tiene algunos derechos propios. Aparece igualdad de la ley, igualdad ante la ley. ¿Han escuchado este concepto, igualdad ante la ley? Que se deben juzgar a todos iguales. Sí. Y aquí aparece algo que el profesor Christian decía, la separación de los poderes. Ya en este 1700 ya se hablaba de que el poder legislativo, judicial y el ejecutivo debiesen estar separados. ¿Y cuál es la finalidad de la separación? Fiscalizar. Si no, sería el rey hace todo. O sea, el emperador hace todo. ¿Verdad? Sí. Y hay algo curioso. Aquí todavía las mujeres no son sujetos de derecho. Después vamos a ver por qué. ¿Ya? Sujetos de derecho. Las mujeres todavía no son sujetos de derecho, 1700. A todos los ciudadanos se les puede juzgar, ¿verdad? Y respetar, pero no a la mujer, curiosamente. ¿Verdad? Es una condición que se daba en esos tiempos, que ahora por lo que he visto no se da. Luego viene, ahí tenemos la Carta Magna de Inglaterra que dice que los nobles deben ser juzgados, ¿verdad? Y ahí aparece que él tiene que tener una orden judicial para yo arrestar a los nobles. Tenemos en la independencia de Estados Unidos, cuando aparecen conceptos nuevos que se van a integrar después a esta gran forma de gobernar que es la democracia. Tenemos en la Revolución Francesa. ¿Qué sucede aquí que la democracia ha rescatado? Aquí aparecen directamente los derechos civiles. Aquí aparecieron varios conceptos, civiles de los ciudadanos, ¿ya? De las personas comunes. Derechos civiles, y por ende, recuerde que todo derecho trae una responsabilidad. Luego de esto, de la Revolución, viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo gatilla la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Aquí aparece la ONU, aparecen varias organizaciones, y aquí aparece oficialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Ya? Y aquí se establece cuáles son los derechos que deben respetarse a las personas en general. ¿Ya? Y con esto, ¿y eso quién es? Bien, quiero decir que la democracia en sí misma no daña a nadie, pero cuando se establece como sistema de gobierno, o en un sistema de gobierno, esto no está ajeno a que se pueda destruir. Y aquí vamos a ver que muchas cosas que suceden en nuestro país, y yo lo comparo con nuestro país porque es ahí donde vivo, ¿verdad? Pero alguien, por ejemplo, si alguien vive en Colombia, en Bolivia, o es de Bolivia, Colombia, puede compararlo con su país. Existen algunas acciones o algunos factores que de a poco van destruyendo esta forma de gobernar. Una de ellas, y aquí ustedes van a ver, oh, sí es verdad, pero esto no se cumple. Sí, efectivamente. Lo que quiere decir que existen acciones o factores que aunque nosotros no queramos, pueden dañar este sistema de gobierno. Sistema de gobierno no significa que el gobierno de tal personaje, no. La forma de gobernar en estos tiempos, ¿ya? El primero es autoritarismo. ¿Cierto? Cuando existe autoritarismo, este sistema no funciona. Por lo tanto, el hecho de que exista el concepto de soberanía popular es una forma de evitar el autoritarismo. Es contradictorio. Si existe la soberanía popular, si el pueblo tiene opinión, no existe el autoritarismo. Por lo tanto,
si esto se logra instalar en un gobierno, la democracia se muere. Otro factor es intolerancia y discriminación. Si este concepto se instala en la población, se muere la democracia. No quiere decir que en nuestros tiempos no se da, pero se daña. ¿Ya? ¿Qué significa intolerancia y discriminación? ¿Alguien puede decir algo? ¿Qué significa en la práctica? Profesor, hacer un alcance de que es importante recordar cómo es que la Declaración de Derechos Humanos surge como respuesta a un hecho puntual, que es lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que querían hacer los nazis? Curso. Espiritismo. Da 3 golpes si estás ahí. Era implementar un tipo de gobierno, Ya incrementaron lo que un tipo de querían gobierno, hacer. Claro. pero hasta ahí suena como cualquier otro. ¿Qué característica tenía el gobierno nazi particularmente? La discriminación de que no tenían que hacer rudos. Y ¿Qué los querían hacer? monos, ¿Qué hicieron ellos con los eso judíos, lo por mataban. ejemplo? Lo eliminaron, pues, querían A eso me eliminarlo. refiero. Ellos tenían una postura Eso de es como lo que intolerancia. usted está hablando más o menos. ¿Lo criminaban a las personas? Exactamente, La ellos, Hitler, discriminación. desde su autoritarismo, amenaza a la democracia, producto de la intolerancia y la discriminación. Todo esto va junto. Bien. Todo va junto al final, siempre, porque usted no puede decir, mira, esto no importa, este gallo manda bien, pero dejémoslo solo, no importa que nadie más participe. Ojo, eso no es democracia, y la democracia es el mejor sistema al final. Entonces, Es Discrima a las donde juegan personas. todos, ¿verdad? El claro, clima de las porque personas. sobre todo en el siglo XXI, Curso, el Discrima modelo a las personas. correcto, el modelo correcto es aquel que considera la opinión de las personas, independiente de lo que las personas puedan decidir. Pero si a las personas se les pregunta y participan en sus propias decisiones, entonces la democracia funciona. Cuando yo considero, como el señor Hitler, que algunos tienen derecho a existir y otros no, entonces mi autoritarismo amenaza a la democracia al punto que estalla una guerra de 50 millones de muertos. ¿Sí? A ese nivel. Entonces, es importante reconocer cómo es que la Declaración Universal de Derechos Humanos surge y a propósito de qué. Hay un texto de Eleanor Roosevelt, si no me equivoco, que es la directora de la Comisión de los Derechos Humanos, y se declara que nunca el mundo había estado tan necesitado de un documento como ese. Entonces, como dice el profesor, hay situaciones que amenazan la democracia y en la historia lo hemos visto. Mire, no han pasado 100 años de eso todavía. Así Exactamente, no han pasado 100 años. Porque de eso, este sistema de gobierno se está implementando hace muy poquito, siglo XX, después de casi 200 o 800 años aproximadamente. En muchos años. Si mal no recuerdo, profesor, la primera democracia de este tipo del mundo es la de Estados Unidos a finales de 1700. 1776. Ahí claro, viene. Cuando se fundan. Esa es la primera democracia como nosotros la entendemos, de votar y todo eso. Profesor, lo invito a que la primera parte de la sesión la dejemos hasta aquí, queda menos de un minuto. Para efectos de grabación, vamos a cortar para que volvamos al mismo link. Grabando. Buenas noches, segunda parte de la sesión de historia del día 7 de octubre, profesor. Bien. Ya, estamos viendo el segundo factor que amenaza esta forma de gobierno y que es muy común, ¿verdad? ¿Qué significa ser intolerante? ¿Verdad? Lo vemos a diario. El concepto de intolerancia aquí requiere de un diálogo. El diálogo en este factor es súper importante. Aceptar el otro, independiente de lo que piense. Generalmente uno se enoja porque el otro piensa distinto. Y eso es común, en una conversación cotidiana logra uno establecer conflictos, porque no
no, si ¿cómo va a pensar así? ¿Verdad? Y es muy común. Y somos poco tolerantes en general nosotros, los seres humanos. O, si queremos llevar a los chilenos, somos muy poco tolerantes. O somos muy poco tolerantes al que no piense igual que yo. Generalmente uno quiere como instalar lo que uno piensa. Y uno lo hace sin querer, porque para ser es propio de la raza humana. ¿Ya? Es que querer dominar sobre otros, intentando instalar lo que yo pienso. ¿Ya? Y Claro, aquí, profesor, un alcance breve. Al final, curso, la democracia no es como el mundo Bill Sibab en el que los conflictos no existen, por el contrario. Los conflictos, las diferencias se reconocen, se legitiman y la democracia es la manera pacífica de resolver los conflictos. Eso es lo importante. En Chile hoy día atravesamos a muy poquitos días de una elección. Al final nos pregunta a todos y nos dice dos cosas, aprueba o rechaza. Independiente de lo que usted piense o que lo que vaya a votar, alguien puede decir, no, yo con los del rechazo no voy para ningún lado porque a estos no les gusta nada y cuando estemos en la Constitución no hay que dejarlos entrar. ¡Epa! La Constitución no es para que entren algunos nomás. La Constitución es precisamente el espacio de la tolerancia. Y este es el lugar en el que hay que poner en juego eso. El escucharse, el legitimar las posturas del otro, porque al final, cuando usted no le da espacio a la discusión y se vuelve intolerante, como bien le ha mostrado el profesor, ¿qué es lo que peligra? Gracias, no. bien, exactamente. Disculpen. El tercer factor, si bien es cierto, estos son factores que nosotros vemos a diario, insisto en eso. El tercer factor tiene que ver con la corrupción. Y aquí la corrupción es cuando un empleado público, estamos hablando del sistema, utiliza su puesto en beneficio propio, ¿verdad? Me imagino yo un alcalde que haga un contacto para beneficiarse él o en sus arcas, ¿ya? Desde ahí el concepto de corrupción. Pero también aquí hay un tema que tiene que ver con los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación en general se unen para ser parte de un lado, también es una amenaza a la democracia, porque podría, de alguna forma, los medios de comunicación establecer que el sistema que vamos a mostrar por televisión es contrario al que se vive, ¿ya? Y ahí, ¿quiénes hacen que esto suceda? Los que tienen probablemente mucho dinero, los dueños de estas estaciones, pero se establece de que como como le dijera, es el decir, no, esto no sirve. Y se ponen de acuerdo, se coluden, en este caso la colusión. Es una forma de corrupción. ¿Para qué? Para romper el sistema en el que se está viviendo. En este factor, ¿ya? Que uno dice, yo lo veo en tal institución, que está en esta institución, en esta otra, parecen lejanos a nosotros. Y no es lejano a nosotros también somos parte de alguna forma, porque nosotros elegimos, tenemos un derecho que no hemos sido capaces de hacer valer, por ejemplo, ir a votar en las elecciones pasadas. ¿Ah? No, ¿para qué voy a votar si va a ser lo mismo? ¿Verdad? Y de alguna forma aceptamos las acciones que puedan venir de estos personajes que nosotros elegimos. Si yo elijo a el candidato A y este candidato es corrupto, yo soy parte de esa corrupción también, porque yo lo elegí. Ahora, es importante informarse. La información aquí es súper
hay tres cosas que yo debo hacer en este sistema: preguntar, informarme y participar. Tres cosas que usted siempre debe tener presente, ¿ya? Porque usted va a ser parte de lo que pueda suceder en el futuro. Si a usted no le gusta hoy lo que está, ¿qué tiene que hacer? Preguntar, informarse y participar en lo que haya que hacer. El cuarto factor, que no deja de ser, y es súper delicado el cuarto factor, porque depende de muchas cosas, es pobreza y desigualdad. Este factor, el ser pobre, me quita oportunidades. Y yo tengo derecho. Tengo derecho ante la ley, tengo derecho ante el Estado, tengo derecho ante una constitución, y el ser pobre muchas veces, o no tener las mismas oportunidades, yo no tengo los beneficios que el Estado me da. Y eso, el que yo no sea capaz de obtener beneficios por mi condición de ciudadano de tal país, hace que la democracia, de alguna forma, se vea dañada. Porque el gobierno democrático dice velar por los derechos de las personas, por la equidad. Por lo tanto, si ese concepto no se cumple, vamos a quebrar este sistema de gobierno. ¿Alguien quiere decir algo? Pues sí, parece que estoy solo. Me da la sensación. Vemos 15 ya. ¿Alguna opinión? Estamos concentrados en tu lectura, doctor. Va, doctor, profesor. Doctor. Por lo tanto, y aquí viene un gran concepto. Dice, uno de los grandes conceptos. Yo dije tres: preguntar, informarse y participar. ¿Pero qué Participar. ¿Pero qué es lo que es participar? Participar en clase, en reuniones, en una oficina, cosas así, cosas que quieren a cambiar el futuro, cosas así. Ya. Yo pienso eso. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que será, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que será participación? ¿A qué llamamos participación? ¿Qué es? Debe haber un machitún por ahí cerca. Como ciudadano, votar. Votar, participar, ir decir o dejar mi opinión. Participar, ¿verdad? Ciudadana, profesor. Ya, una participación ciudadana, ¿ya? Pero curiosamente, no es la única forma de participar en este país. De varias formas. Yo voy a mostrar 4 formas que usted puede participar, y probablemente usted participe en más de una de esas. Y recordar que participar es un deber, porque usted es soberano, soberanía ciudadana, ¿verdad? Sí, usted tiene el deber de opinar. De opinar. Sí. Pero ¿por qué? Porque usted pertenece a un sistema en donde usted tiene algunos beneficios, ¿verdad? Por ser ciudadano, ¿verdad? El derecho a voto, ¿ya? Dentro de la participación ciudadana vamos a encontrar 4. Yo voy a mostrar cuatro tipos de participación como usted puede votar. Generalmente, usted, el más común es una participación ciudadana, pero política, en donde usted va a votar. Usted vota, hace una fila, ¿verdad? Le pasa Contribuir, ¿verdad? Elige. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Alguien está opinando?
No se escucha nada, profe. Una parte de contribuir, cooperar. Profe, que apaguen los micrófonos. ¿Se Sí, porque Profe, se escucha entrecortado, profe. No se escucha ¿el mío bien. también? no se escuchó bien, profe, nada. ¿Lo mío No, el o lo suyo de no, Pablo? profe, el suyo no. El suyo no, profe, se escucha bien. El otro problema. Del alumno que El El micrófono. el compañero que estaba hablando se escucha más o menos. tiene desfase, parece. Ya, pero Ahora sí, Hay efectivamente, bulla, ahora sí, hay profe. bulla. Ya, los calla a todos. ya. Ya, el primer forma de participar, y aquí todos, de hecho, somos todos mayores de 18 años, ¿verdad? A no ser que alguien sea menor de 18 y todavía no tenga esta condición de votar. ¿Ya? Votar. Esta es una acción política. Ir a votar. ¿Ya? Es una participación política. Elegir a un personaje, hablar de política, es una participación. Si yo me reúno con grupo y hablo de alguien a candidato, ¿qué es? Es una participación. Yo puedo participar así, de esa forma. Tenemos una segunda que tiene que ver si usted, no lo sé si ustedes, que tiene que ver con que usted pertenece o se inscribe en un partido político. ¿Ya? Es otra forma de participar. Usted es parte de un conglomerado que se dice ser de tal o que tiene tales principios dentro de este gran conjunto que es una democracia, ¿verdad? Puede ser cualquiera. ¿Ya? Eso es una forma de participar también. Pertenecer a un partido político. Ir a inscribirse y tener un carnet de NN, de ese partido, ¿verdad? Una tercera forma es cuando usted está en la junta de vecinos. ¿Qué En una sucede reunión. en la junta de vecinos? ¿Qué puede hacer usted aquí? Usted pide cuenta, ¿verdad? No sé, pues, ¿en qué se gastó el dinero? ¿Qué pasó con los fondos que llegó a la municipalidad? Todos los que participan de un vecino o de un club deportivo o de cualquier grupo, ¿verdad? En donde se manejan dinero, por ejemplo, yo sé que los participantes tienen derecho a saber o de pedir la contabilidad, ¿verdad? Es una forma de participar. ¿En qué se gastó la plata que mandó la municipalidad? Los 15 millones, ¿verdad? ¿Y qué hace la directiva? No, ¿sabe qué? Se pintó la sede, se pusieron los vidrios, se arregló la cancha, se pusieron los juegos. Entonces, usted puede participar de esta forma. ¿Ya? Y una cuarta forma, esa es una forma política cotidiana, ¿verdad? Que usted lo puede hacer en los bomberos, podría hacer un club deportivo, podría hacer la junta de vecinos, que es los más comunes, ¿ya? O en alguna organización, una organización que usted considere, ¿ya? En donde usted puede pedir información. ¿No? ¿Qué sucedió con eso? ¿Ya? Y una cuarta que tiene que ver con que se asocia generalmente a cuando existe un bien o existe de mejorar algo de la comunidad o de alguien y que tiene que ver con una participación social, en donde el fin por el que se reúnen es ayudar. ¿Ya? Y así es, hay muchos, sí, por ejemplo, un techo para Chile, por ejemplo, el Hogar de Cristo, en donde yo participo de él, ¿verdad? Ayudando. Donde La Teletón también. La Teletón, en donde nadie, por ejemplo, le va a pedir en qué se gastó. Probablemente, si usted participa en un techo para Chile, probablemente, y usted está haciendo casas, ¿va a preguntar en qué se gastó el dinero? Si están haciendo las casas que se compraron. Entonces, esa es otra forma de participar en estas entidades sociales que son de beneficencia. Profesor, ¿Ya? profe, Diga.
Diga. Un alcance en cuanto a la democracia y los votos. También cabe señalar que para tener el derecho a voz y a voto en una elección democrática, tiene que ser o cumplir con el requisito de ser un ciudadano chileno. Cabe señalar que ciudadano es una calidad y chileno es otra. Exactamente, pero cuando en Chile hay extranjeros que se hicieron, que obtuvieron, en este caso, la nacionalidad, que sí pueden votar. Sí. Sí tienen, porque se hacen ciudadanos, y el que Chile lo reconozca como un ciudadano más, adquiere los mismos derechos y deberes de uno que haya nacido. A lo que voy yo es que acá en este momento somos todos chilenos, pero no todos tenemos la calidad de ciudadano. ¿Ya? Efectivamente, eso totalmente de acuerdo. Y hay algo, sí, y hay algo que, ya que usted lo menciona, existe, o existía, no lo tengo claro todavía, las personas que han estado privadas de libertad también pierden la calidad de votar. Eso no lo tengo claro. Exacto, por eso le digo yo, la calidad de ciudadano. Al momento de ser enjuiciado o decretado reo o encausado por alguna causa, pierden la calidad de ciudadano. Hay que haber estado... Pierde derechos, sí. Profesor, hay que haber sido condenado a pena aflictiva. Ya, efectiva, ya. Aflictiva, eso quiere decir que es una pena, es del Código Penal. Si a usted lo multan por un delito, no. Si usted no hace cárcel, no pierde el derecho. Ya, si hace cárcel, sí. Yo entiendo eso, si hace cárcel, sí. Exactamente. Ya. Esa condición yo sabía, no sé si todavía está o se ha borrado. Pero, se sostiene la condición de chileno, pero se pierde el derecho a sufragio. Sí, y aparte que si la gente tiene los papeles sucios no puede ir a votar poco. Ya, claro, a eso se refiere los papeles sucios. Ya uno dice, no, es que usted estuvo privado de libertad y no tiene derecho. Ya, aunque quiera mucho hacerlo, en realidad. Profe, ¿es obligación ir a votar ahora o no? No, es obligación inscribirse y voluntario votar. Ah, es voluntario. Lo que pasa es que la inscripción es automática. La gente cumple 18 años y está inscrita al tiro en los registros. Ya, sí, antes no, pues, antes uno lo inscribían. Yo cuando cumplí 18 años fui solito a inscribirme. Sí, claro, ahí era como obligación inscribirse y obligación votar. Antes sí, votar. La gente no se inscribía. Era al revés, profesor. Era al revés. La inscripción era voluntaria. Uno se inscribía para votar. Una vez inscrito, era obligatorio. Uno no podía excusarse nunca. A mí me escribieron. A mí me escribieron. Bueno, ahí tiene usted que le pasaron a llevar su derecho, porque usted no debería haberle inscrito. Usted debería haberse inscrito. Sí, pues antes, mucho tiempo, cuando sacaba carnet, tenía que escribirse para votar. Bien. Ustedes vieron que en los pantallazos habían dos preguntas que siempre estuvieron. ¿Cuáles fueron? En todos los pantallazos hubieron dos preguntas que siempre estuvieron. ¿Cuáles fueron? ¿Democracia? No. No sé, porque yo llegué después. Dos preguntas que siempre estuvieron en todos los pantallazos, miren. El derecho de... Participación ciudadana. No. El derecho de la... ¿Qué es la Constitución? Derecho ¿Qué es el sujeto de derecho? Esa es una. Y la otra... La participación ciudadana de uno... Política. La constitución. Bien. La participación de uno como ciudadano... ¿Era eso, profe, no? No, hay dos preguntas que siempre estuvieron al pie del telón. Sí, ¿Qué es el sujeto de derecho? ¿Qué es sujeto de derecho? Y el otro es, ¿qué es la Constitución? Se habla, ¿verdad? Dos conceptos que vamos a tratar de aclarar un poquito. Usted puede hacer más lectura en internet, en algún libro. Yo estuve leyendo un libro de leyes y la verdad que hay que saber estudiar leyes. Es complejo. Pero yo saqué algún concepto muy para que lo podamos entender. ¿Qué es lo que es la Constitución?
¿Qué es realmente? La construcción. Constitución. ¿Por qué hay que cambiar la Constitución? Si yo digo que yo apruebo que hay que cambiarla, es porque yo sé lo que es. Si yo digo, hay que cambiar la pared, bueno, yo sé que es una pared, es una división, que está chueca y hay que cambiarla, ¿verdad? Entonces, y la pared está hecha de ladrillo, o está hecha de metal, o está hecha de madera, no importa de lo que esté hecha, pero yo sé lo que es, y yo sé que hay que cambiarla porque esa no me sirve, porque en invierno se humedece, porque me está tapando el sol, infinidad de razones por qué, pero yo sé lo que es la pared. Entonces, es un derecho de cambiar de plata, de cambiar a la gente que tiene más plata para que gane para dar a los pobres. Entonces, si yo quiero cambiar la Constitución, ¿qué es la Constitución? Profe, hago una pregunta. La Constitución no es los derechos de las personas. Ya, una pregunta. La Constitución es algo. Todo el mundo habla de la Constitución. Ahora hay una franja que dice que uno dice Es que la aprueba unión de cambiar, algo, o de alguien. ¿Cómo? Es la unión de algo o La alguien. unión de algo. O O alguien. mucha... O sea, eso es lo que quiere cambiar la persona que dice apruebo. Por ejemplo, ¿quiere cambiar esa unión? ¿Por qué yo debo aprobar o desaprobar? Yo sí, o sea, yo apruebo. ¿Pero por qué aprueba? Yo creo que cambie, me gustaría que cambie la moneda, la gente que está trabajando. ¿No fue para cambiar la ley? Ya, por ahí estamos, ya, pero ya, Sí. usted dice, yo apruebo o desapruebo para cambiar algo, las leyes, dice usted. Por lo tanto, si usted quiere cambiar las leyes, eso quiere decir que en la Constitución hay leyes, ¿verdad? Porque usted quiere cambiar la Constitución, usted quiere dejar la misma Constitución, o usted quiere que cuando se cambie la Constitución, la mitad sea de los que están en el Senado y la otra mitad elegida por el pueblo. No, yo quiero que cuando se cambie la Constitución, se elijan a los 150 personas que van a escribir nuevamente la Constitución. Pero, ¿qué es lo que es la Constitución? ¿Qué queremos cambiar? Usted me dice, la Constitución. Sí, pero ¿qué es eso? Profe, dígame. La Constitución no es un libro. Ya. Es el libro donde están todos los derechos y los deberes escritos. Exactamente, tiene que ver con eso. Es una carta fundamental que le llaman acá en Chile, en donde está escrito todos los derechos que un ciudadano de esta nación tiene y los deberes que conllevan esos derechos. Todo lo que se puede hacer y no se puede hacer. ¿Por qué se dice, no, eso es inconstitucional? Significa que va en contra de lo que dice la Constitución. Hay muchas cosas, por ejemplo, que el agua sea privada, no se puede arreglar ninguna ley, porque la Constitución dice que el agua tiene que ser privada. Por lo tanto, la Constitución para nosotros es la ley, ¿ya? Es una carta en donde establece derechos, garantías fundamentales de todos los habitantes de este país, ¿ya? Y además organiza, ¿a quiénes organiza esta Constitución? Al Poder Legislativo, quien hace las leyes, al Poder Judicial, quien aplica la ley, y al Poder Ejecutivo, quien ordena este cuento, ¿ya? Y decir además que son independientes porque tiene que existir una forma de controlarse entre ellos, ¿ya? ¿Qué significa que alguien sea sujeto de derecho? Sujeto de derecho. ¿Qué significa que una persona, de hecho, si yo quiero cambiar las leyes que están escritas en esta Constitución, debo ir a decidir con un voto si la quiero cambiar con amigos del Congreso o solo amigos del pueblo? Amigos del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que es sujeto de derecho? ¿Qué será un sujeto de derecho? ¿Qué significa ser sujeto de derecho? ¿Ya?
existe, por solo haber nacido, usted es sujeto de derecho. Independiente de las otras condiciones. El solo haber nacido, usted es sujeto de derecho. Amigo Profe, del puede pueblo, ser- ¿no? Puede ¿Ah? ser también, puede ser cumplir todas las leyes también. No es cumplir. Es como, a ver, usted por haber nacido tiene derecho a respirar, por ejemplo. ¿Sí? Encontramos, ¿verdad? Esto en su queda. ¿A quién se Pucha. centro? Deberes y Estoy derechos, escribiendo. ¿verdad? Ya, No, huevo. esto se lo voy a mandar, tranquilo. ¿Ya? Sujeto de derecho, ¿verdad? Es que todas las personas, por nacer, tienen derechos y deberes. Derechos ¿Ya? y obligaciones. Sí, obligaciones. Y esto y puede ser juzgada por la ley que rige, en este caso, el Estado donde vive. ¿Ya? Se habla mucho ahora, si ven las noticias o si ven los matinales, la palabra constitución y sujeto a derecho. ¿Ya? Para que vamos de poquito entendiendo, para que cuando usted vaya a votar, sepa lo que quiere cambiar. Hay personas que van a ir a votar porque quieren cambiar el tema del agua. Hay personas que van a ir a votar por otra razón, pero que quieren cambiar la ley que rige lo que ellos creen que es injusto. ¿Ya? Con esto quiero terminar con una frase de... Dice, el voto es el sagrado ejercicio del poder del ciudadano, ¿verdad? Es un derecho que usted tiene y tiene que ejercerlo. Hablamos de cosas que son inherentes, cosas que son, que usted no puede hacerse el leso para no hacerlo. O sea, usted dice, yo no quiero ir a votar. Sí, lo puede hacer. Pero es un principio, en los principios usted es soberano, ¿verdad? La soberanía popular tiene que hacer partícipe, tiene que ejercer algo que le dan. Sí, pues, ¿ya? profe, si uno no va a votar, le pasan parte. No. ¿No? No le pasan parte. Entonces, es muy importante que todos vayan a votar, más que nada para cambiar algunas cosas. Exactamente, porque vamos a cambiar algunas cosas. Ahora, lo que sí tiene que tener claro que quiere cambiar. Usted. Cambiar el futuro. Puede que el vecino, aquí Alejandra quiere que le cambie el dinero. No, hay muchas cosas por las que todos queremos votar, que más que nada una jubilación digna para los adultos mayores. Probablemente, ¿verdad? Que la AFP... El agua, el derecho del razón. agua. Y hay muchas cosas en común. Yo creo que no es tan importante para nosotros, profe, yo creo que más para nuestros hijos, más para que ellos tengan mejor futuro, en cuanto a educación, más que nada. Sí, pero en la manera en que su hijo lo vea a usted votar, su hijo va a votar. Es súper importante. No, por eso uno tiene el derecho de votar, es un derecho de uno y tiene que hacerlo uno como persona. Claro. Porque si después uno no participa, no tiene como derecho decir, de clamar. Siendo que no participó en lo que viene ahora. Sí. Así uno, ¿con qué uno va después a alegar, por decir? Exacto, hay que hacerse parte. Hay que hacerse parte de esto. Y hay que tener también la altura de mira suficiente. Es que si uno quiere cambiar las cosas, uno tiene que participar. Para entender también que el proceso que se inicia requiere, sobre todo, de tolerancia, porque es probable que usted, en este nuevo proceso, se encuentre con ideas que a usted no le gustan. Y en ese sentido, la democracia es resolver pacíficamente ese desencuentro. Por eso es tan importante ¿Profe? tener esto en mente. ¿Ustedes van a ir a votar esta vez? ¿Van a participar? Yo voy a ir a votar. Porque es un derecho que me dan. ¿O rechazo? Ahí es otra cosa. Sí, antes de esto... ¡Apruebo! Tiene que votar, apruebo. Profe, apruebo, para que cambien, tengan después un salario más digno. Y una jubilación para todos ustedes. Para ir cerrando la grabación, profesor. Me falta ver, tenemos que ver la última parte, que tiene que ver, voy a compartir algo
Quedan 6 minutos de la segunda parte, profe. Ya, no, si alcanzamos. Tiene que ver con lo infaltable. Aquí hay tareas, ¿verdad? Les voy a, tareas. Rellenar esto, usted lo puede hacer. Esta es una Yo la tarea de ahí que la se dio tengo anterior. lista, pero me falta el otro pedacito al lado. Ya no importa, pero ya con todo, ahí dice soberanía popular, hay otro tipo de principio, ¿verdad? Que está ahí marcado, que lo vimos también. Vimos los tipos de participación ciudadana. Ahí aparecen dos. ¿Qué favorece la participación ciudadana? ¿Verdad? También aparece. Les puse aquí yo, aquí, a ver si, aquí les puse yo, ahí dice dónde lo puede encontrar. Si usted no se recuerda de la clase, si usted revisa el video de la clase y no lo encuentra, puede utilizar el libro, ¿ya? Eso. Lo otro. Profe, póngame presente, tengo 2 de batería. Ya. Y lo otro, la tarea de hoy. Profe. Esta es tarea número 6, clase número 8. Por favor, déjeme un minutito, miren. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que usted tiene que hacer es marcar si esta acción, inscribirse en un partido político, ¿es una participación política o es social? Social. Si usted cree que es social, le hace una X aquí. Si usted cree que es política, le hace la X aquí. ¿Ya? Y yo se la voy a regalar. Esa es una participación política. Recuerde que lo social... ¿Esta tarea la va a dar? Sí, la voy a mandar. Social tiene que ver con ayuda, ¿cierto? Algún comité que esté... una participación política, primera. ¿Ah? ¿Cómo? Es política, social es cuando nosotros ayudamos a construir... A la gente. Ayudamos a la gente. Por ejemplo, votar en las elecciones presidenciales, ¿qué es lo que es? ¿Política o social? Social. ¿Es social? Sí. Social. Política, profe, política. Porque tiene que ver con candidatos. Ya, dice por aquí... Política. A ver, por aquí. Dice, política, profe. Pertenecer a un grupo religioso. ¿Qué es lo que es? Estamos pensando en esa. Social. ¿Qué es lo que es? Eso es social, profe. Es social. Social. Entonces, dice, hacer un reclamo en alguna institución por comportamiento injusto de su autoridad. ¿Es un político o es social? Político. Político. Todas las acciones que tienen que ver con ayudar al prójimo son sociales. Ya, si bien es cierto, votar por en este caso por las elecciones, pareciera ser social, porque yo voy a ayudar al prójimo, ¿verdad? Pero es una acción política. Votar es una acción política. Hablar con los candidatos, mostrar los candidatos, hacer propaganda, todo es político. ¿Ya? Usted va a marcar esto, y después le saca fotos, le hace maquillaje, lo que usted quiera, y lo manda a correo. ¿Ya? Y eso estamos por ahora. Voy a volver. Yo voy a enviar esto a ustedes. Primeramente, darle las gracias por estar. Profe, disculpe. Profe, buenas noches, me despido. Se me va a apagar el teléfono. Ya, Profesor, antes de que cierren, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Las tareas están en la página del correo. Lo que pasa es que estoy un poco atrasado. Entonces no sé si están en la página del correo o en el Gmail. Ya, pero yo la estoy mandando al WhatsApp. ¿Ya? Octavio. Chao, profe, gracias, buenas noches a todos. Las tareas al WhatsApp del profesor Juan Carlos para que se las reenvíe otra vez. ¿Ya? Ya, ok. Ya, profe, pasaron lista. Ya, las tareas del lunes y martes, por favor. Sí, ya jóvenes, que tengan buena noche y mañana buen día y así sucesivamente hasta el próximo miércoles. Recordad que la próxima semana les toca electricidad, el día jueves, ¿ya? Ya, profesor. Eso. Buenas. Ya, que tengan buenas noches, cuídense mucho, un abrazo a la distancia. Chao, ¿Ya? que Gracias. estén bien. Estén bien.